consuelo, sin Dios sin consuelo y sin su perdón. Pero todavía existen pastores que por las montañas a buscar la paz.
Bueno, pues gracias a Dios por esos cantos y también por... Le voy a apagar aquí porque así se oye mucho ruido. Mejor si prenden acá también. Pues por la oportunidad que me da Dios de estar nuevamente delante de los jóvenes y de los hermanos adultos que están aquí. Pues la verdad es un privilegio, hermanos, no es cualquier cosa el poder tener a estos jovencitos aquí y poder seguirles predicando la palabra de Dios. Es un trabajo que pues da mucha satisfacción al corazón el poder seguirles predicando el evangelio. Entonces, no lo tenemos en poco, yo sé que el hermano también. Nos preparamos con todo el corazón para poderles traer la palabra de Dios a ustedes, con todo el amor que Dios ha puesto en nosotros, con la esperanza de que ustedes crezcan en el Señor, que sigan avanzando, que no dejen que el miedo o este mundo los detenga de servirle a Dios. Hay que echarle muchísimas ganas. Si ustedes ven, los tiempos que se están viviendo son tiempos bastante agitados, bastante peligrosos. Todo lo que se escucha en el mundo, pues en realidad todo es angustia. Se escuchan guerras, rumores de guerras, muerte por donde quiera, odio, rencor, división. Hay mucha cosa, mucha oscuridad en el mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos en paz. Estamos en paz porque no dependemos de los tiempos, ¿verdad que no? No depende nuestra felicidad ni nuestro gozo porque tengamos un buen gobierno, ni porque tengamos un mal gobierno, ni porque estemos aquí. No dependemos de eso tampoco. Nosotros dependemos 100% de la misericordia y la gracia de Cristo. Entonces es muy bonito, a mí me da mucha alegría al mirar pues Andresito que va mejorando en eso de la música, y yo espero que no solamente sea la música, sino más que nada lo espiritual, que es lo más importante, que le eche muchas ganas, ya que el enemigo a los jóvenes es a los que más ataca. A los adultos nos ataca también bastante, pero a los jóvenes tienen luchas por todos lados. En la escuela yo sé que tienen bastantes luchas también. Entonces, pues vamos a seguir adelante. Gracias a Dios les vuelvo a repetir por la oportunidad que me da de estar aquí. Y les voy a pedir, si van conmigo a Jeremías, capítulo 1, versículos del 1 al 19. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con nuestras limitaciones como seres humanos. De hecho, el tema se va a llamar Dios conoce nuestras limitaciones. Cuando me refiero a limitaciones, para los jóvenes que no entienden, es en lo que somos buenos y en lo que no somos buenos, puede decir. Cuando sentimos que no somos capaces de hablar, que no somos capaces de aprender. Si ustedes se dan cuenta en la escuela, aún en la escuela hay niños con una capacidad de absorber más rápido la enseñanza. ¿Se han dado cuenta de eso? En la casa nos damos cuenta los padres cuando tenemos más de un niño y podemos ver que un niño aprende más que el otro, ¿verdad? Y aunque se les enseñe exactamente igual y se les pongan pues las tablas de multiplicar, la lectura, español, inglés, pero unos son más rápidos de absorber y no solamente de aprender, de detener lo aprendido. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así diversos. Dios no nos hizo a todos igual, ¿verdad que no? Entonces, ahora, ¿con esto quiere decir que sea menos inteligente o que tenga menos cerebro el niño? No, no de ninguna manera. Simplemente que Dios lo hizo así. Y a veces los padres podemos cometer el error, ¿verdad? Desesperarnos y minimizar al jovencito o a la jovencita que no aprende. Y a veces le ponemos de ejemplo al otro, al que sí aprende. ¿Cómo no fueras tú como tu hermano? Pero hoy vamos a aprender que Dios no es así. Dios es diferente. A Dios cuando se le pone un pretexto y dice, es que yo no puedo, yo no. Entonces el Señor le dice, no te preocupes, yo te voy a poner quien te ayude. Eso es bien interesante. Y eso está en la palabra de Dios. Entonces, ahí en Jeremías vamos a ver el caso de este jovencito, porque realmente es un jovencito del que habla aquí. Muy joven, este jovencito, Jeremías. Está bien interesante su historia, no la vamos a leer toda, una parte nada más de ahí el capítulo 1, del 1 al 19, pero yo les pido, jóvenes, si ustedes quieren leer Jeremías, léanse el libro de Jeremías desde el 1, de lo que vamos a leer, léanselo para adelante, cada día un capítulo o medio capítulo. Y pidan a Dios que les ayude a entender. Jeremías es un gran ejemplo de un varón de Dios. Dice así, acuérdense, el tema se llama Dios conoce nuestras limitaciones o conoce nuestros temores. Él sabe lo que podemos hacer y lo que a veces sentimos que no podemos hacer.
Dice así, este libro lo voy a leer ahí en la palabra de Dios para todos. La mayoría yo creo trae Reina Valera, pero yo lo voy a leer en esta. Me gusta mucho cómo lo explica más al lenguaje moderno, mexicano, español de nosotros para los jóvenes. Dice, este libro presenta mensajes de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes que vivía en Ananot. Acuérdense entonces, Jeremías era hijo de ¿quién? De un sacerdote. Acuérdense, él era hijo de un sacerdote del Señor. Tierra de Benjamín. A Jeremías le comenzaron a llegar mensajes del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Siguió recibiendo mensajes proféticos durante el reinado de Joacín, hijo de Josías. Es decir, no solamente fue en los tiempos de Josías, aún en el tiempo del hijo del rey de Judá. Y continuaron hasta el final del reinado de Sedequías, también hijo de Josías, rey de Judá. Su reinado terminó cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado como prisionero en el 5º mes de aquel año. Y ahora fíjese lo que dice aquí, lo que dice Jeremías. Versículo 4. Me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. Ahora vean jóvenes, lo que responde Jeremías al llamado de Dios. Cuando el Señor le está diciendo esto, le está diciendo, antes de todo yo ya te conocía desde el vientre de tu madre. Ahí te formé y desde ahí te escogí, desde ahí te elegí. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Jeremías iba a ser un hombre que iba a amar a Dios con todo su corazón. Igual que aquí, el Señor sabe quiénes son los que realmente lo aman y lo están buscando. Dice así el 6. Entonces yo le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven. En la Reina Valera parece que dice yo soy niño, o soy un niño, porque la vamos a ver ahorita en el hebreo. Dice, entonces yo le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo, no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará a naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída. Los harás desaparecer y los destruirás, y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Me llegó este mensaje del Señor. Dice lo que le pregunta el Señor. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. El Señor me dijo, has visto bien, porque estaré pendiente de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. 13. Me llegó por segunda vez mensaje del Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una olla rebosante de agua hirviendo que se derrama desde el norte. El Señor me dijo, desde el norte derramaré la desgracia sobre todos los habitantes de Judá. Llamaré a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Los reyes de esas naciones vendrán y colocarán cada uno su trono a la entrada misma de Jerusalén. Atacarán las murallas que la rodean y atacarán todas las ciudades de Judá. Yo anunciaré el castigo contra ese pueblo por las maldades que ha cometido. Me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron imágenes que fabricaron con sus manos. Pero tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, de modo que así yo tenga que aterrorizarte ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país, a todos los reyes de Judá, a todos los príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Qué
historia. Y es un pedacito nada más de Jeremías, ¿eh? Pero está tan interesante esta escritura, jóvenes. ¿Por qué? El Señor le dice, quiero que estés atento a los mensajes que te voy a estar entregando, Jeremías. Y por eso Él le comienza haciendo un examen a Jeremías al principio y le dice, después que lo llama, se acerca a Él, así como a ustedes, la palabra de Dios se les ha estado predicando. Y de pronto el Señor le hace un llamado personal a Jeremías. Lo llama, estando él muy joven, realmente un niño. Ahorita vamos a ver la palabra niño, porque habla de adolescencia, desde la adolescencia hasta ser un jovencito. No se sabe bien la edad, pero era un muchachito muy joven. Entonces él, cuando el Señor lo llama, le dice, en el 6 dice, entonces yo le respondí, y fíjense el pretexto que él pone. Esto no es un pretexto, es una limitación de Jeremías. Él le dice, pero Señor Dios, yo soy muy joven, o yo soy niño, y no sé hablar en público. Imagínense ustedes que de repente yo le dijera, Noé, te preparas la predicación para el domingo. ¿Cuál sería tu reacción, Noé? ¿Qué dirías? Estoy seguro que ya no puedo. ¿Y yo por qué? Dígale a Andresito. o a Luis, que ya está un poquito más grande. Digo, Luis, pero ya le dio risa. Le digo, Luis, el viernes te traes el estudio para los jóvenes. ¿Ustedes creen que va a decir como un partido de base que él lo ha hecho siempre y que me diga, yes, sir, sí, señor, aquí estoy? No, no me va a decir así, estoy seguro que no. O a cualquiera de los jóvenes que tienen ya añitos no escuchando la palabra de Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque ese llamado viene de Dios. Y Dios les ha estado llamando en su corazón. Yo estoy seguro que Dios ha estado hablando a su corazón de ustedes, jóvenes. Y en su interior ustedes saben cuando la voz de Dios está ahí. Cuando Dios les dice, quiero que hagas esto. Allí adentro del corazón. Pero ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la limitación que ponen? Sienten el llamado a servirle a Dios en algo y no, pero estoy joven. Todavía falta tiempo. Yo creo que no estoy listo. ¿Ustedes creen que Jeremías estaba listo? Jeremías dice, siendo un niño, él dice, es que yo no sé hablar. Y mucho menos en público. Es decir, ante muchas personas. Si aún el hermano y yo, así como lo ven, aún con ustedes, a veces viene uno nervioso a dar el estudio de la palabra de Dios. Viene uno con ciertos nervios. ¿Por qué? Porque quien hace el llamado no son los jóvenes, no son los que dicen, venga y predíquenos, no. El llamado viene ¿de quién? De Dios. Entonces sabemos nosotros que quien nos está llamando a decir todo lo que Él dice, todo lo que nos diga, es Dios Todopoderoso por medio de Cristo. Entonces a mí me sorprende la historia de Jeremías porque era muy jovencito y él estaba en un pueblo que se había corrompido totalmente. Él estaba en medio de un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios, incluyendo su gobernante, los sacerdotes. Todos ellos se habían desviado de Dios. Estaban totalmente entenebrecida su mente, se olvidaron del Señor. Y el Señor, sus ojos estaban recorriendo el reino de Judá y de Israel, buscando hombres, personas que le temieran de corazón. Y cuando hay personas así, Dios les abre el entendimiento. Dios les habla directamente y les muestra qué quiere Él que hagan ustedes para Él. Por eso se fue directito. ¿Ustedes creen? Piensen poquito. ¿Por qué creen que Dios se acercó a Jeremías entre todos los jóvenes que había ahí en Judá? En Israel, perdón. ¿Por qué creen ustedes que Dios se acercó a Jeremías? ¿Porque era mundano o porque estaba buscando a Dios? ¿Por qué no se acercó a los demás? ¿Por qué no fue con el rey? Con Josías. Fue a Jeremías. Un jovencito que podría decir, yo me imagino el temor de Jeremías pensando, ¿cómo voy a ir yo? Porque el Señor le dice, vas a ir ante reyes, ante gobernantes, ante tu pueblo, ante sacerdotes. Pero él, imagínense pensando, ¿cómo voy a ir yo? ¿Ustedes creen que no conocía el carácter del rey? Que nomás estaba que dijera, córtale la cabeza. Era temor. Él era un joven. ¿Qué iba a hacer él contra gente que estaba ya preparada? Entonces él le dice, Señor Dios, yo soy muy joven, o soy un niño y no sé hablar en público.
Pero ahora vean lo que el Señor le dijo. Dijo, no digas que solo eres un niño o un joven, porque irás. Ahí le está diciendo, vas a ir a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Les voy a hacer una pregunta personal aquí, jóvenes. En el 8, dice así, no le temas a la gente, porque aquí está lo bueno. Cuando Dios te llama, cuando Dios llama a alguien, Dios lo prepara y Dios lo va a fortalecer y lo va a proteger para dar su mensaje. Fíjense bien lo que dice el 8. No le temas a la gente, no le temas a nadie, porque yo estaré contigo o yo estaré protegiéndote. Cuando vas a hacer lo justo, lo que Dios te manda a hacer, es la palabra del Señor o es la decisión del Señor hacer esto. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará a naciones y reinos. Y los vas a remover y provocará su caída. ¿Cómo iba a provocar Jeremías la caída de los reinos? Eso van a tener que leerlo ustedes más adelante. Jeremías estuvo predique la palabra de Dios y le decía al pueblo, ríndanse ante los que los están atacando. Ríndanse y entréguense porque el Señor así lo ha decidido. Ese era el mensaje del Señor. ¿Qué quería hacer el Señor con ese pueblo? Quebrantarlos, quitarles el orgullo, porque se habían corrompido. Ahora, Dios le está diciendo a Jeremías, no temas, pero hay algo interesante, porque yo estaré contigo. Ahora, la pregunta que les iba a hacer, jóvenes, ¿alguna vez ustedes han visto alguna falta en alguien? No digan nombres, no vayan a decir un nombre, pero ustedes han visto algún pecado en un adulto, en uno de nosotros, en sus propios padres, en alguien, y a ustedes les pasa por la mente y dicen, lo que está haciendo es pecado, no está bien delante de Dios. Ni su actitud, ni su forma de hablar, ni lo que están haciendo, eso no le agrada a Dios. ¿Alguna vez les ha pasado por la mente o con algún joven? ¿Han visto algo y les ha pasado a ellos? Ahora, les voy a hacer una pregunta porque veo varios que dicen que sí. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que se dan cuenta que lo que está haciendo esa persona es pecado? ¿Por qué será? ¿Quién se los muestra? ¿El diablo o Dios? Dios, ¿verdad que sí? Dios. Ahora, ¿por qué creen que Dios se los muestra? Vamos a decir, ustedes me ven haciendo algo a mí incorrecto, un comportamiento que no va de acuerdo, no se alinea a la palabra de Dios. Y ustedes dicen, pero es mi tío y además él predica. Es el pastor. ¿Cómo yo le voy a ir a decir a mi tío que dijo algo que no estuvo bien? Ahora, ¿quién creen ustedes que los está empujando a que me digan? ¿Dios o el diablo? Dios. Sería incorrecto que me corrigieran, obviamente en amor, oiga tío, o como me quiera decir, no ve usted que lo que está haciendo no está bien. Es lo correcto. ¿Quién los va a respaldar? ¿Quién va a estar a su lado? Dios. Dios estará con ustedes cuando hacen lo correcto. Así es como Dios actúa. Cuando Él nos deja, permite mirar. ¿Por qué podemos mirar las cosas de las tinieblas? Porque tenemos la luz de Dios, porque tenemos la luz de Cristo. Yo pienso que es aún más difícil cuando se trata de los padres. Todavía más duro ahí. ¿Por qué? Porque hay ese temor, ¿no? ¿Y si se enoja mi papá? ¿Y si se enoja mi mamá si le digo? Ahora, hay una cosa que nunca deben de olvidar, jóvenes. Ustedes tienen la autoridad y el poder delante de Dios y ustedes son de Dios y ustedes están viviendo las cosas de Dios. No digo ser perfectos, pero ustedes van caminando con Dios de hablar y de exhortar, al igual que lo hace un adulto. Pero nunca deben de olvidar lo que la Biblia dice. A los abuelos se les debe de hablar con respeto, aun cuando se les va a corregir. A los padres nunca olvidando que no es tu bro, que no es tu amigo, es tu padre. Y a tu madre igual. No le vas a llegar hablando, oiga, y usted que dice que es cristiana, mamá, mire cómo se enojó. Esa no es la manera. Esa no es la manera. No. Se espera el momento. Y cuando esté todo tranquilo, mamá, yo quiero platicar algo con usted. Ahí mero es el momento. Pero todo con calma. Igual al papá, a un hermano, a una hermana en Cristo. Se le puede corregir. Entonces,
Acuérdense, Dios entiende nuestras limitaciones. El joven Jeremías puso una limitación que tenía que ver con su edad. Él puso una limitación que no es en sí un pretexto, porque Jeremías amaba a Dios. Eso no hay duda, porque vemos todo lo que él hizo. Pero él le dio miedo, le dio temor a enfrentarse a todo un pueblo. Eran bastantes ellos, no eran 2, 3 personas, ni unos 30 como aquí. No, era un pueblo entero. Estaban los sacerdotes, que eran los encargados de la palabra de Dios, y aparte de eso estaba el rey y sus sirvientes. Entonces no estaba fácil la misión que este niño, este jovencito iba a enfrentar. Y él puso una limitación diciendo, es que yo estoy joven. Yo he escuchado eso cuando dicen, es que yo aún estoy muy joven, estoy niño. No, ni siquiera estoy seguro si soy cristiano, si soy cristiana, no sé. Pero es una limitación que Dios entiende. Entonces el joven Jeremías puso esta limitación, o si se le puede llamar una limitación válida delante de Dios, si se pudiera decir que es válida, para no hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando, que Jehová le estaba diciendo que hiciera. Sin embargo, Jehová Dios le anima, confirmándole y diciéndole que Él estaría a su lado, fortaleciéndolo y cuidándolo, aun cuando todo estuviera mal. Ahora, les voy a decir algo que pasó con Jeremías, así rapidito. Los que han leído la historia de Jeremías, Dios le dice así, le dice, yo estaré contigo, yo te voy a estar fortaleciendo, yo te voy a estar protegiendo. Eso es la promesa que Dios le hizo a Jeremías, ¿no? Yo estaré a tu lado. Ahora, para los que han leído la historia de Jeremías, le voy a hacer una pregunta. ¿Le fue mal a Jeremías o no? Hablando en su misión, hablando mal físicamente, ¿tuvo problemas? ¿Lo enfrentaron? ¿Lo golpearon? ¿Lo encarcelaron? ¿En una cárcel de oro? ¿O dónde lo pusieron? Lo pusieron en uno de los peores lugares. Se burlaron de él, lo abofetearon. A Jeremías le fue muy mal. Ahora les hago una pregunta, jóvenes. ¿Qué pasó ahí? Dios le había prometido que le iba a fortalecer y lo iba a cuidar para que llevara a cabo su misión. ¿Qué pasó ahí? ¿Le falló Dios o era parte de la misión? Era parte del mandato. Dios nunca le dijo, ve Jeremías, enfréntate a ellos que nada te va a pasar. Dios no le dijo eso, ¿verdad que no? Le dijo, se te van a resistir. Vas a tener problemas. Pero le dijo, pero yo voy a hacer que se cumpla todo lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Aunque esté la cosa como esté. Aunque no le creyeran. No es que Dios haya fallado a su promesa. No, Dios estuvo con él. Y se lo demostró a Jeremías. Pero ustedes lean la historia y se van a dar cuenta que cuando vienen, ya los invaden y todo lo que sucede, se van a dar cuenta cómo Dios cumple su palabra con Jeremías. Incluso cuando él está metido ahí en ese hoyo donde lo metieron, que si ustedes leen con cuidado la historia, era un hoyo donde se iba el desperdicio humano. Eran las fosas donde se da el baño la gente. Y ahí lo metieron amarrado a Jeremías. Ahora, ¿por eso no era un hijo de Dios? Por supuesto que era un hijo de Dios. Pero él con ese amor y con ese llamado que tenía de Dios, nunca dudó. Nunca le vino una duda de decir, a lo mejor Dios ni me mandó. Quizás fueron mis sueños o algo pasó. Se los digo esto porque en el caso, por ejemplo, de Andresito que ya está sirviendo la música, o cualquiera de los jovencitos que está allá y llegan momentos difíciles a su vida y comienzan a tener situaciones difíciles donde a veces son avergonzados, alguien los humilla, alguien les falta respeto, alguien los denigra, alguien se burla de ustedes, eso no significa que Dios no esté ahí. No, Dios está ahí. Y Dios los va a sacar de ese pozo, de ese hoyo donde a veces no hay salida, donde uno siente que no puede ya. Dios está ahí, jóvenes. El Señor está ahí. Tanto es así que hasta aquí Él nos ha ayudado. Y hasta aquí seguimos adelante. Entonces Jeremías, siendo un jovencito, un niño, Dios le llamó. Fíjense, la palabra niño viene del hebreo nar. Así como suena, con acento en la primera con doble A, nar. En el hebreo significa muchacho, pero esta palabra muchacho es desde la edad de la infancia hasta la adolescencia. Hasta la edad de ustedes ser un adolescente. Infancia no es de la edad de ustedes. Infancia es como Lin, ¿no?
desde chiquititos. Desde ahí. Entonces no sabemos realmente la edad que tenía Jeremías cuando Dios lo llamó. Pero era entre la adolescencia, entre la infancia y la adolescencia. Y era muy pequeño. De 16 para abajo, ¿no? Más o menos. De 16 a unos 10 años, 11, 12, no sé. Pero era un jovencito realmente. Ahora imagínense esa criatura, ese muchachito. La gran misión que Dios le puso encima a Jeremías. Ustedes se pueden imaginar, un momentito pasa en esa película por su mente de ese jovencito cuando fue a ver al rey y se enfrentó a él. Y después cuando le decía al Señor, dice que te rindas, que dejes tus armas, que te entregues y te vayas de esclavo, porque el Señor así lo ha decidido. Imagínense el valor de ese joven, que nomás les digo, estaba una orden, una palabra para que lo mataran. Entonces, ¿ustedes creen que el Dios de Jeremías es diferente al Dios que servimos hoy? ¿O es el mismo? Es el mismo. Ahora, ¿los temores de Jeremías son los mismos de hoy o no? Son los mismos temores y los mismos miedos. Es que no me siento capaz. Es que no sé si voy a poder. Yo no sé si un día yo voy a poder servirle a Dios. Yo me he imaginado a algunos de ustedes un día predicando aquí. Un día. Y sé que Dios me lo va a conceder antes que muera. Mirar a un joven aquí predicando. Imagínense la alegría, tanto para el pastor, los pastores, como para los padres de aquel joven que un día reciba el llamado de Dios. Y que ese jovencito, aún con miedo, con dudas, porque las dudas son normales, con mucho miedo, con temor, pueda decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Porque nosotros jóvenes no somos eternos, Dios sabe que un día yo voy a faltar, el hermano va a faltar. Un día, ¿qué tal faltamos los dos al mismo tiempo? Partimos de este mundo. Y Dios, jóvenes, de aquí mismo va a levantar pastores. Ahorita somos poquitos, pero Dios puede añadir más. El hermano hizo una pregunta apenas, a mí se me quedó en el estudio de él, se me quedó esa pregunta cuando dijo, creo que fue la del perdón, donde dijo, ¿por qué creen, nunca han pensado por qué Dios no agrega más aquí? En el libro de los Hechos, la historia dice que por el amor y la convivencia que había entre hermanos, ese amor, esa fraternidad que había entre ellos, era por eso que Dios añadía más a su pueblo. Yo pienso que es uno de los pecados más terribles que en las iglesias se han cometido. La división entre hermanos. Pero yo estoy seguro, aún así con todas esas situaciones que en todas las iglesias pasan, aún así Dios no dejará sin palabra a su pueblo. Lo demostró con Israel. Israel se le reveló muchísimas veces. Israel vivió muchas veces alejado de Dios. Pero Dios siempre le levantaba a alguien que le siguiera hablando. Y estoy seguro que así va a ser aquí. Ahora, Jeremías no es el único joven, o el único hombre en la Biblia. Hay muchos, pero no vamos a ver todos. Vamos a ver a otro más que también tuvo un llamado y también puso un límite a su capacidad. También él dijo, yo no puedo. No soy muy bueno para hablar. Lo mismo que Jeremías. Jeremías dijo, yo no soy bueno para hablar a público. Señor, yo soy un niño, soy un muchacho, soy un adolescente. ¿Cómo me pides a mí, siendo un chamaco realmente, que yo vaya y le hable a todos esos viejos ahí? Imagínense, estaban sacerdotes ya con el pelo blanco, gente inflada, religiosa. Y aún así Jeremías fue y cumplió. Y ustedes tienen que cumplir con el llamado que Dios les hace en su corazón. No se detengan. Entonces acuérdense que Jeremías puso una limitación que se puede decir que es válida, la juventud, pero aún así para Dios no es válida. Entonces, Moisés. ¿Ustedes han leído la historia de Moisés? Fíjense, también Moisés puso su limitación. Él puso un límite también para tratar de que Dios no lo mandara
a la misión que le tenía preparada. Pero aún así el Señor demuestra que cuando Él llama, nos provee todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. No importa. Cuando Dios elige a alguien, lo elige porque Él ve algo en él. Él ve algo en esa persona. Entonces Dios le va a capacitar. Cuando digo hombre, es hombre y mujer. Y no va a decir, es que el hermano es machista. No, hombre y mujer. Dios puede llamar en un ministerio tanto a un hombre como a una mujer. Entonces fíjense bien. Busque Éxodo 4. Busquen Éxodo 4 del 10 al 17. Y se los voy a volver a leer en la palabra de Dios para todos. Lo voy a leer y luego les digo un poquito del contexto, porque está muy grande esa parte para leer todo desde atrás, el llamado de Moisés, desde que fue al monte Horeb y se le aparece. Solamente les voy a leer de aquí, del 10 al 17, lo que Moisés dijo cuando el Señor lo llama. Fíjense bien. Dice, Moisés le dijo al Señor, vean cómo le dice, por favor, Señor. O sea, le está diciendo, por favor, Señor, te lo ruego. En pocas palabras. Éxodo 4, 10 al 17. Dice, por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra. Es decir, no es muy fácil que yo hable. Ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Y luego dice, soy lento. Y en esa traducción dice así, soy lento y aburrido cuando hablo. Soy lento, aburrido. Está bien interesante, hermanos, porque quiere decir que él no era muy elocuente para hablar. Moisés, acuérdense que él se educó en Egipto. En cuanto a educación, tenía mucha educación. Él era un joven educado, secularmente hablando, era una persona que a lo mejor conocía muchas cosas, pero tenía un problema. Él, para hablar a público o para expresarse, era un poco lento, a lo que él mismo dice aquí. No era muy fácil de palabra, pero también dice, cuando yo hablo soy muy aburrido. O se aburre la gente cuando estoy hablando, lo que le está diciendo. Lo que él dice es que la gente se aburre cuando yo les estoy hablando. Entonces dice, el Señor le dijo, fíjese bien lo que el Señor le contesta. Está bien interesante lo que el Señor le dice. Dice, ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? Él hace una pregunta, porque Moisés estaba diciendo, es que a mí, no sé si aquí hay alguien que cuando va a hablar, se le traba a veces la boca. Le ganan los nervios, que si estás hablando de otra cosa eres muy bueno para hablar. Pero cuando ya se trata de hablar algo de Dios, como que se te traba la quijada. Y repites, es algo normal. Son los nervios, porque estás delante de Dios hablando. Entonces eso es lo que le pasaba a Moisés. Por eso el Señor le dijo, ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? Le hace una pregunta. Le estaba diciendo, ¿quién te hizo la boca, Moisés? Y luego le dice así, para que vean que el Señor al que lo llama no se le va a escapar. ¿Quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Y luego dice, pues yo el Señor. Ve, y vean lo que le dice en el 12. Ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo, y le vuelve a decir, por favor, Señor. Y fíjense cómo dice aquí, manda a otro. En esta versión dice, por favor, Señor, ¿por qué yo? Realmente es lo que él está diciendo, entre tantos, Señor, manda a otro. Así que el hermano Luis no se escapa, que ya no quiero ser tesorero, manden a otro, no, ahí sigue, hermano. Fíjese, dice, manda a otro. Entonces el Señor, vean cómo se puso. El Señor se alegró con lo que le dijo Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Entonces el Señor se enojó. Así que Dios se enoja. Sí se enoja. Con tanto pretexto, cuando uno no es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, está bien, pero está con signo de exclamación. El Señor le habló fuerte, está bien. Te voy a dar a alguien que te ayude, para que vean que el Señor cuando te llama te va a ayudar. A tu hermano Aarón de la tribu de Leví. ¿Cómo creen que se sintió Moisés? Ay, mi hermano es hasta sacerdote, ¿no? Pues él sí sabe. Él sabe hablar muy bien. El Señor, ve cómo el Señor nos conoce a todos. Sabía la limitación de Moisés, pero también sabía, fíjese cómo habla de Aarón. Dice, él sabe hablar muy bien
y ya viene en camino a visitarte. El Señor lo tenía todo preparado. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale lo que quieres que él diga. Es decir, lo que el Señor le dijo a Moisés, se lo transmitiera a Aarón. Yo estaré contigo y con él cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo por ti, será como tu voz y tú serás para él en lugar de Dios. Lo que quiere decir ahí es, lo que yo te diga a ti, tú se lo dices a Aarón. No se lo iba a decir Dios directo a Aarón, porque quien había escogido era a Moisés. Lleva el bastón que tienes en la mano, pues con él vas a hacer las señales. Esta historia de Moisés, jóvenes, está bien interesante, muy interesante. Moisés, aquí no sabemos la edad, no sabemos bien cuál era su edad, pero él ya estaba casado, él ya no era un jovencito, porque él andaba, cuando se encontró, cuando tuvo la visión que el Señor lo llama, él andaba apacentando las ovejas ¿de quién? De Yetro. ¿Quién era Yetro para Moisés? Su suegro. Entonces, ya no era un joven como Jeremías, pero aún así, también los más grandes nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y ponemos limitaciones también. Tenía 80 cuando... Sí, eso nos demuestra que no nomás los jóvenes tienen temor, ¿verdad que no? También los viejos nos atemorizamos cuando el Señor nos dice que hagamos algo. Cuando dice, ve y enfréntate y dile a tu hermano que por qué está haciendo esto. ¿Es fácil? Hasta se nos traba la quijada. A mí me ha pasado. Cuando enfrentamos un problema en la iglesia, una situación difícil, tiemblas, lloras, te sientes estresado, te sientes así, porque no lo vas a hacer en lo que tú quieres decir, en lo que Dios te dijo que digas. Y ese era el temor de Moisés. Un poquito del contexto. Cuando Dios llama a Moisés, acuérdense, él andaba apacentando ovejas cuando miró aquella llama en la zarza y él dice, voy a ir a ver qué es. Él se acerca y Dios comienza a hablar con él y le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y te voy a mandar a ti que vayas y los saques de Egipto. Imagínense Moisés, ¿qué creen que sintió, jóvenes? Cuando le dice, tú vas a ir y te vas a enfrentar al faraón. ¿Ustedes saben quién era el faraón? El rey de Egipto. Y además el faraón se creía Dios en la tierra. Imagínense llegar y decirle a ese hombre que se cree Dios en la tierra, decirle, el verdadero Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Yo soy el que soy, me envió y te dice, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Estaba fácil la misión de Moisés, ¿no? También se iba a enfrentar a todo un reino. Y a un pueblo idólatra e incrédulo también. No era fácil la misión de Moisés tampoco. Entonces él puso una limitación y él dijo, Señor, yo soy torpe en palabra. Yo no sé hablar bien a público. Aunque era una persona educada, pero cuando se trataba de hablar se trababa. No se sentía capaz de llevar a cabo esa misión. Entonces el Señor, lo que hizo Moisés es lo que hacemos los humanos, ¿no? Que lo haga otro. Entonces, bueno, somos muchos, ¿por qué yo? Pero cuando el Señor te dice haz algo, hay que hacerlo. Nos toca hacerlo. Entonces Moisés, si ustedes leen la historia, todo lo que Dios le dijo, las señales que iba a hacer con él, le dijo mete la mano, saca la mano, ¿se acuerdan? Lean la historia, le dio mano con lepra, luego se le quita la lepra. Eran señales que Dios le iba a dar para que fuera a enseñar al pueblo y le dijera yo soy el que soy. Y luego todavía Moisés tenía miedo y le dijo, Señor, pero a mí no me van a creer. ¿Van a decir que quién soy yo? Y le dijo, bueno, vas a decir, yo soy el que soy, me envía. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y les vas a decir eso. Ahora, otra pregunta como Jeremías. ¿Le fue bien a Moisés? ¿Lo recibió con aplausos el faraón? ¿Verdad que no fue fácil la misión? Ahora, ¿cuándo dice la palabra de Dios que hacer la voluntad de Dios es fácil? Hay que enfrentarse al enemigo. Y en este caso el enemigo de ahorita no es Egipto, no es un rey, es Satanás y su reino. Y no está fácil, él va a pelear contra nosotros. Y él se va a oponer a que hagamos la voluntad de Dios y nos va a querer desanimar. Y esas limitaciones que nosotros tenemos naturalmente, que podemos decir es que yo no veo bien. ¿Cómo voy a estar yo como pastor ahí ni siquiera miro? Para eso están los lentitos que yo también ya ocupo muy pronto. Además ya los ocupo. Hasta la batalla. También el hermano los ocupa ya. Ajá, ya me di cuenta que se pierde, yo también pierdo. Y ya tenemos que usar. Son los nervios. Y aparte los nervios, pero hay que reconocer que ya hacen falta. Entonces son muchas limitaciones.
Ustedes, miren, saben que a mí el enemigo me ha atacado en mi mente. Les voy a decir cómo me ha atacado. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿hasta qué edad ya poder predicar? No sé, de repente se me viene. Y ni sé si voy a llegar a una edad avanzada, quizás muero antes. Y yo me imagino, a veces me veo ya viejito aquí, todavía predicando. Y digo, ¿será que ahí voy a seguir? Bueno, son parte del proceso, del temor que uno le da. Y me imagino, ¿y qué tal ya estoy enfermo? Y si me da azúcar, pierdo la vista. Y si me da el colesterol. Y si ya me ganan las emociones, tengo un problema del corazón, ¿cómo voy a hablar? ¿Saben de dónde viene eso? Eso no viene de Dios, del enemigo. A mí me ataca, jóvenes, no crean que no. A mí a veces se me viene eso a la mente. Y mi mamá, pues como ella dice, ¿a poco no ha de pensar ella? Yo, ¿hasta qué edad ya poder cantar? Pero vean lo que el Señor le dice a Moisés. ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo los ojos? ¿Quién hizo la mente del ser humano? El Señor nos puede mantener cuerdos de la mente hasta el último día de nuestra vida, pero sirviéndole a Él, adorándolo a Él. Así que no se desanimen. Hay que echarle ganas. Acuérdense que las limitaciones que nosotros podemos tener entre, sea la edad, sea que no sé leer bien, porque también a veces eso es, no sé leer bien. Y más los que no están aprendiendo bien el español. Imagínense que Dios los levante de pastores aquí, no sepas leer español. Ay, en buen lío te vas a meter. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que Dios levanta a Luis de pastor. Ya te profeticé, Luis. Y dice Luis, ay, pero hermano, yo siento el llamado, pero yo no sé muy bien el español. Y Dios le va a decir, pero ahí está Génesis, que ella te esté traduciendo ahí. Ella que traduzca al español y al inglés. Ajá. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Para Dios, jóvenes hermanos, para Dios no hay excusa válida. Para nosotros hay muchos imposibles y para Dios solamente hay posibles. Para Él no hay nada imposible. Ahora, estas cosas, estas limitaciones son hasta cierto punto, les digo, válidas, pero aún así Dios no las pasa por buenas. Porque si vemos, Dios se enojó con Moisés. Se enojó porque él estaba, por eso les digo que lean el contexto, él ya le había dicho todo lo que tenía que hacer y Moisés una y otra vez le puso pretexto, le puso la limitación hasta que Dios se enojó. Sin embargo, vamos a leer por último una parte en la Biblia donde Dios, Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, también encontró personas que pusieron, a eso sí le voy a llamar excusas, pretextos, no limitaciones, que esas sí no son buenas de ninguna manera. Son dos polos muy opuestos. Vayan a Lucas 9. Lucas 9 del 57 al 62. Vamos a ver lo que pasó en esta parte de la historia mientras Jesús andaba aquí en la tierra. Si ustedes tienen esto que vamos a leer ahorita, eso sí no, Dios jamás lo va a tomar a bien. Porque Dios, cuando son limitaciones que Dios ve que son temores normales de un ser humano, es porque no hablamos bien, no sabemos leer, o no estamos bien educados, o en la vista nos falla, o como menciona ahí, a lo mejor estamos sordos. Dios puede hacer el milagro, Dios puede ayudar ahí. Pero en este tipo de personas, que vamos a leer ahorita aquí, este cuadro que pinta aquí, ahí sí no. Ahí sí no, porque se puede ver que estas personas no eran como Moisés y Jeremías, que amaban a Dios. Esas eran personas que no amaban a Dios. Fíjense bien, dice así. Mientras iban caminando, es decir, Jesús iba con sus discípulos y iban más personas ahí caminando con él. Alguien le dijo a Jesús, es decir, alguien se le acerca a Jesús y le hace un comentario. Fíjense lo que le dice. De esos hay muchos en las iglesias. Le dice, te seguiré. Y está así como bien exclamado, es decir, yo te voy a seguir, Señor. Son de esos emocionales, esos emocionistas, de lo que predicaba hace poco el hermano del sembrador. Son personas que al parecer sí van a seguir al Señor. Y le dice, fíjense, le dice, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Y aquí el Señor está bien interesante lo que el Señor le contesta, porque esta persona, al ver el contexto de lo que el Señor le va a contestar, se puede ver que andaba muy cómodo por lo que recibía de Cristo. Milagros, comida, pues comodidad, no trabajaban, mientras andaban detrás del Señor, pues no había tiempo ni de trabajar. Entonces, fíjese bien, van caminando y alguien le dice al Señor, te seguiré donde quiera que vayas.
Entonces vean lo que el Señor le contesta. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras. ¿Ustedes saben lo que son las zorras? Sí las conocen, ¿no? Son unos animalitos como el gato, pero más grandes. Entonces viven en madrigueras, quiere decir cuevas, viven abajo de la tierra. Dice, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos. Y aquí el Señor toca el problema que tenía este hombre que le preguntó, que le dijo que lo iba a seguir. Dice, pero el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, de Jesús. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Ustedes pueden ver el problema que tenía este hombre que le dijo al Señor, se le acerca y le dice, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Quiso impresionar a Cristo. Como si el Señor no supiera lo que estamos pensando, no supiera lo que hay en nuestro corazón. Y de esos hay muchos en las iglesias, muy emocionados, que no, y a mí sí, me voy de misionero a África, a México, a donde el Señor me mande. Pero este hombre, a lo que se ve aquí, tenía sus ojos puestos en las cosas de este mundo. Él veía a Jesús como un rey literal, que iba a tener un palacio, un reino, iba a tener comodidad al andar con el maestro, pues un día iba a estar en un lugar de autoridad y posición aquí en la tierra. Y el Señor le comienza diciendo, aún las zorras tienen donde vivir, las aves tienen nidos donde dormir, donde anidar, donde cuidar sus polluelos, pero hablando de Cristo, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde descansar la cabeza. ¿Saben por qué? Porque Jesús no tenía ni casa propia. O Jesús compró casa o hizo casa mientras anduvo aquí. ¿Ustedes encuentran eso en la historia? ¿Jesús tenía una casa física? No. Él iba y donde le daban lugar, ahí se quedaba. Desde su nacimiento fue migrante, así como nosotros aquí. Y lo persiguieron como nos quieren perseguir. Y así anduvo. Todo el tiempo errante. ¿Y saben que esa promesa es para nosotros también? Que nosotros no somos de este mundo. Que no debemos de acomodarnos a este mundo porque somos peregrinos, estamos de paso. Apenas le decía yo al hermano Luis, y que un día me dijo un blanco aquí. Me dice, oye, dice, ¿tú eres ciudadano? Le digo, ¿y eso? Sí, soy ciudadano. De los cielos, le digo. Mi ciudadanía está allá, ¿no? Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Nosotros no estamos sin tierra, como dicen. No, y a cualquiera que yo no tengo casa, no, sí, nosotros tenemos nuestra casa en el cielo. Y esa es eterna, porque esa nadie nos la va a quitar. Nadie nos la va a echar a perder, no se corrompe, no se pierde. El amor de Jesús es eterno. Y ahí vamos a vivir con Él. Entonces este hombre quería andar con el Señor Jesús por conveniencia y el Señor Jesús lo rechazó literalmente. No es que le haya dicho no tiene salvación, no, pero le hizo ver lo que le iba a costar seguirlo a Él. Y yo se los quiero decir a ustedes, jóvenes. Seguir a Jesús no es comodidad. Seguir a Jesús no es un casonón de 2 pisos a la orilla de la playa. No es que todo va a ser bonito. No. Puede haber momentos buenos y puede haber momentos malos. Puedes tener una bonita casa, dice la Biblia, donde hay pura rencilla y pleito. Casa de rico, donde hay pleito, no se come el pan a gusto, pensando en el dinero, división aquí, ya se me acabó esto y ya perdí esto. Y es mejor casa de pobre, pero comiendo el pan en paz, en la compañía del Señor Jesús. Tranquilos, sin estar viendo las acciones, la bolsa de valores. Invertí 100,000 liras, ya se cayó, ya pusieron aranceles a México, ahora acá y ya las bolsas de valores va para abajo. ¿Y cómo están ahorita los ricos con todo lo que está pasando en el mundo? ¿Ustedes se dan cuenta? Los que ven noticias, lo que está pasando, se está desbordando todo. ¿Cómo creen que están esos ricos que traen metido en las grandes compañías el dinero? Están ahorita con el corazón aquí. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Y yo lo único que pienso es, mañana me iré a echar unos huevitos estrellados en la mañana, primeramente Dios. ¿Ya? Si Dios lo permite, un cafecito y estamos tranquilos. Y vivimos felices, y yo sé que ustedes viven igual. Ahí en el refri, aunque sea una docenita de huevos, ahí está. Y un paquetito de masa. Para los que no tenemos azúcar, porque el que ya tienen ni la tortilla se puede echar. Pero se puede echar una lechuga. Y podemos seguir adelante. Y somos felices en Cristo, con enfermedad o sin enfermedad. Pero somos felices. Entonces el Señor pone luego en su lugar a este hombre diciéndole esto. 59. Viene otra persona, otro que le va a poner otro pretexto y le dice, Jesús le dijo a otro. Entonces ahora el Señor es el que hace el llamado. Aquel se llama solo y le dice, te voy a seguir donde quieras. Entonces Jesús, Él llama a otro. Fíjense lo que le dijo el Señor a otro.
Allí el Señor se adelanta y le dice, sígueme. ¿Y qué le contesta? Pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. En la Reina Valera dice, tú ven y sígueme. Anuncia el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Él no estaba diciendo mi papá ya está muerto, porque eso no está diciendo que el papá ya estaba en la caja, que ya estaba ahí, que lo iba a enterrar, no. Él estaba diciendo, te voy a seguir hasta que mi papá se muera. ¿Quién sabe qué años tendría el papá y qué tan enfermo estaría? Pero él estaba diciendo, hasta que entierre a mi jefecito. Hasta entonces yo te voy a ir a seguir. 10 años, 5 años, 20 años, 30, quién sabe cuánto más iba a vivir el papá de este hombre. Y el Señor le dice, tú deja que ese muerto lo entierre otro muerto. Porque estaba muerto espiritualmente su papá, lo que estaba diciendo ahí. Entonces, acuérdense lo que el Señor dijo, a cualquiera que ame más a padre, a madre, hermanos más que a mí, no es digno de mí. Imagínense que ustedes los jovencitos digan, pues yo sí quisiera, pero es que mi mamá. Es que a mí me gusta ir a pescar con mi papá y me va a tocar preparar el estudio el viernes, pues ¿cómo? Y mi papá va a ir a pescar. Para todo hay tiempo. Entonces aquí hay un pretexto, la verdad es un pretexto muy barato que quiso este hombre pasarle al Señor. Le dijo, déjame ir a enterrar a mi papá. 61. También otro hombre le dijo, aquí ese también se ofrece solito y le dice, yo te seguiré. Es decir, yo sí te voy a seguir. Yo te seguiré, Señor. Y viene otro pero. Todos los peros no valen delante de Dios. Ustedes han oído cuando dicen, yo sí lo haría, pero. Yo sí haría el aseo, pero es que. Pero. Yo sí iría, pero. Pero. Entonces yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo, aquel que empieza a dar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Todo eso es familia. Todo lo que tiene que ver con la familia, cuando uno comienza realmente a echarle ganas a las cosas de Dios, la familia pasa a segundo plano y Dios es primero. Con esto no quiere decir que desprecies a tu familia, no, pero hay un orden en Dios. En Dios hay un orden donde no se puede brincar. Yo se los dije una vez y se los vuelvo a decir, jóvenes. En las cosas de Dios ni los papás les podemos poner un alto, jamás, porque sería un estorbo. Yo no me imagino un padre que un jovencito aquí quiera servirle a Dios en algo y que le diga, no, pero yo quiero que estés aquí en la casa. O un joven que quiera estar en un ministerio y que diga, no, porque ahí vas a ocupar mucho tiempo. ¿Y tus clases? ¿Y quién me va a hacer la limpieza en la casa? ¿Y quién me va a lavar los trastes? Y aquí no. Al revés, si un joven quiere algo con Dios, no más lo animamos a que le sirva a Dios. Mucho más. Y los padres más felices estaríamos de que quieran servirle a Dios. Entonces, jóvenes, acuérdense, para Dios, todos los llamados que Él nos haga para el Señor, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la fuerza, Él les va a ayudar, Él nos va a preparar. Si tú sientes el llamado de Dios y tú dices, es que yo siento que mi edad todavía no es la correcta, es la correcta, es la perfecta. Es que siento que yo no sé leer o siento que no sé si voy a poder, vas a poder. No, jóvenes, el día que uno de ustedes me diga, hermano, yo siento que Dios me está llamando a predicar, jóvenes, Dios nos va a usar para prepararlos, para discipularlos y para ayudarles a que hagan la misión que el Señor les está enviando. Y a cualquier otra misión que el Señor los quiera mandar. Entonces yo les animo, con esto cierro, a que no pongan limitaciones delante de Dios. Mucho menos esas excusas baratas que leímos al final. No, yo hasta que entierre a mi mamá y a mi papá, porque no sé si yo pueda estar sin papi y mamá. No, hay que echarle ganas y hay que servirle a Dios de todo corazón. Mucho mejor ahorita que están jóvenes, pónganse de pie. Ahorita que están jóvenes le pueden entregar todo su vigor y su juventud al Señor. Servirle de todo corazón.